Buenas noches. Continuamos esta noche con la operación. La Fuerza Aérea siguió durante el día atacando objetivos del régimen iraní en Teherán, en Isfahán y en el sur de Irán. En los últimos 10 días hemos golpeado al régimen terrorista iraní y lo hemos debilitado. Desde el inicio de la operación, las fuerzas de defensa de Israel han eliminado a más de 1.900 soldados y comandantes del régimen y han herido a miles más. Tenemos aún muchos objetivos. Este es un esfuerzo continuo. Estamos profundizando el duro golpe en todas las capas y estructuras del régimen. Más temprano hoy, autorizamos la publicación del nombre del sargento primero Or Damari, de 20 años, del Moshav Liman, combatiente de ingeniería de la División 91. Or cayó ayer junto al sargento mayor Meir Atar, mientras defendían las comunidades y a los residentes del norte. Que su memoria sea bendita. Seguimos abrazando y acompañando a sus familias. Incluso en estos momentos, aviones de la Fuerza Aérea están atacando en Irán. En un ataque significativo de la Fuerza Aérea, destruimos el sistema de transporte de la Fuerza Quds. En el marco de este ataque, golpeamos y destruimos 16 aviones de transporte que operaban en misión para la Guardia Revolucionaria. Estos aviones formaban parte de la ruta de transferencia de armas y dinero hacia los enviados del régimen en todo el Medio Oriente. Desde el inicio de la operación, hemos atacado 6 aeropuertos militares en todo Irán. Seguimos golpeando las capacidades estratégicas del régimen y su eje de terrorismo. Paralelamente, la Fuerza Aérea continúa atacando en tiempo real a las células de lanzadores de misiles iraníes. Cada uno de estos ataques nos permiten reducir la amenaza y los disparos contra Israel. En el Líbano, seguimos con la defensa adelantada de los residentes de las comunidades del norte. El Comando Norte lidera un esfuerzo de ataques significativos contra Hezbollah las 24 horas del día. Hasta ahora hemos atacado más de 700 objetivos de Hezbollah, de los cuales más de 100 son objetivos de la Fuerza Redwan, la principal fuerza terrorista de Hezbollah. Hemos golpeado más de 50 objetivos en Beirut, entre ellos 35 edificios de gran altura, edificios que eran utilizados como infraestructuras terroristas de la organización en el corazón de la población civil. Durante la noche, fuerzas de la Brigada 7, bajo el mando de la División 36, llevaron a cabo una incursión dirigida en el área del sur del Líbano. Las fuerzas están localizando infraestructuras terroristas y eliminando terroristas que fueron identificados en la zona. La operación continúa incluso a estas horas. Esta incursión, junto con otras acciones que estamos llevando a cabo en el área, nos permite fortalecer la defensa de las comunidades. A lo largo del día, Irán y Hezbollah continuaron disparando hacia Israel. Lamentablemente, como resultado de estos ataques, 2 residentes fueron asesinados y varios civiles más resultaron heridos. Quiero desde aquí fortalecer a sus familias y desear una profunda recuperación a los heridos. Quiero volver a enfatizar, la amenaza aún existe. Tenemos el mejor sistema de defensa aérea del mundo, pero la defensa no es hermética. Los acontecimientos recientes nos enseñan cuán importante es cumplir con las instrucciones del Comando del Frente Interno y cuándo éstas salvan vidas. Soy consciente del debate en torno a las instrucciones del Comando del Frente Interno. Las evaluamos constantemente y realizamos evaluaciones de situación de manera continua. Por ahora, no hay cambios en las instrucciones. Les informaremos de cualquier cambio. Estamos luchando contra un régimen cuyo propósito es dañar a los civiles. Esta es una realidad que no permitiremos. Las fuerzas de defensa de Israel continuarán esta batalla necesaria todo el tiempo que sea necesario hasta que esta amenaza sea eliminada. Seguiré actualizándolos ante cualquier desarrollo. ¿Preguntas? Pregunta. En relación con las clases 12 y 14, ahora se está hablando de retomar los estudios. Con el volumen de disparos que estamos viendo en los últimos días, con salvas de cohetes sin advertencia previa antes de la sirena, ¿es siquiera posible pensar en un movimiento así? ¿Cuál es la recomendación del ejército? Comenzaré con la conclusión. No hay cambios en las instrucciones. Realizamos evaluaciones de situación constantemente a la luz de la evaluación del estado actual, el panorama general y los acontecimientos frente a Irán. Por el momento no estamos cambiando las instrucciones, porque la seguridad de los residentes es más importante para nosotros que cualquier otra cosa. Soy consciente, y nosotros somos conscientes, de la dificultad que implica la permanencia prolongada en los espacios protegidos, las frecuentes alertas, correr hacia los refugios, para los niños, para los jóvenes y también para los adultos que corren hacia los espacios protegidos. Y lo tenemos en cuenta.
pero su seguridad es más importante que todo, y no vamos a comprometer eso. Por lo tanto, continuaremos realizando evaluaciones de situación. Si hay algún cambio, se los informaremos. Por ahora, no hay cambios en las instrucciones. Pregunta de la clase 13 y Haaretz. ¿Por qué no se activó la alarma en Ramla y Beit Shemesh, donde hubo impactos? Estamos examinando este caso para investigarlo. Hemos revisado los sistemas de alerta del Comando del Frente Interno. Están funcionando correctamente y extraeremos lecciones de ello y aprenderemos. Pregunta de la clase 24. ¿Es Jerusalén, Jamenei, un objetivo para eliminación? ¿Y qué se sabe sobre su situación? El pasado sábado, con el inicio de la operación, hace 10 días, atacamos el complejo del líder y eliminamos al líder terrorista Ali Khamenei. El papel del jefe del régimen terrorista es comandar las fuerzas armadas de este régimen. La sangre derramada en octubre está en sus manos. La sangre de miles de víctimas del terrorismo durante las últimas décadas están en manos de Ali Khamenei. Atacamos a cualquiera que represente una amenaza para el Estado de Israel. El régimen anunció hoy la elección de su hijo como líder supremo. No hablaré de nuestros planes futuros. Solo digo que cualquiera que represente una amenaza, cualquiera que amenace a los ciudadanos de Israel, será golpeado. Pregunta a Weiner. Anoche, en algunos dispositivos sonó la alarma de emergencia, y en otros no, aunque estaban en el mismo apartamento. ¿Cuál es la razón de esto? ¿Y si está el ejército investigando si se trata de un ataque cibernético? Conocemos este caso. Hubo varias pruebas por parte del Comando del Frente Interno y algunas consultas aisladas sobre este tema. Aquí también revisamos los sistemas de alerta y están funcionando correctamente. El Comando del Frente Interno está verificando estas consultas con las campañas de telefonía móvil y corregiremos todo lo que sea necesario. Pregunta de la comunidad judía. ¿Es cierto que Israel teme una guerra sin fin y está considerando terminarla sin derrocar al régimen, como se informó en el Washington Post? Estamos actuando continuamente para golpear y profundizar el impacto en los cimientos del régimen iraní, con misiles tierra-aire, misiles tierra-tierra, sus sistemas de mando y control, las fuerzas de la Guardia Revolucionaria que planean atacar a Israel y su infraestructura nuclear. Tenemos miles de objetivos más y mucho trabajo por delante. Ya lo hemos debilitado, ya está afectado. Continuaremos golpeando hasta que esta amenaza sea eliminada. Tomará lo que tome, durará lo que dure.